Enfocarse en un solo sujeto. Los sujetos de tus pinturas no siempre tienen que ser grandes paisajes o bodegones cuidadosamente elaborados. Al acercarte a un objeto, a menudo puedes crear una composición atractiva que le da, que le da al espectador una sensación de intimidad con el sujeto, y las flores son un sujeto ideal para una composición simple y en primer plano. Sus colores brillantes y curvas delicadas pueden llenar tu lienzo con riqueza y formas interesantes. También puedes intensificar el dramatismo enfocándote en las flores del primer plano, contrastando sus vibrantes tonalidades y bordes nítidos con un fondo neutro y menos detallado, como hago en esta pintura de una simple flor de iris. Paleta de colores: amarillo bronce, rojo cadmio claro, amarillo cadmio claro, verde óxido de cromo, púrpura dioxazina, magenta medio, gris de paint, verde eftalo, siena natural, verde savia y blanco titanio. Paso uno: usando una fotografía como referencia, creo un dibujo a lápiz bastante detallado del iris. Elijo lápiz en lugar de tinta impermeable porque pretendo pintar de forma traslúcida. También tengo cuidado de delinear las áreas de los reflejos más claros porque voy a reservar estas áreas blandas de la pintura. Después de pegar el papel a un tablero de dibujo con cinta adhesiva para mantenerlo, después de pegar el papel a un, di- a un ta- Después de pegar el papel a un tablero de dibujo con cinta adhesiva para mantenerlo plano, pinto las áreas de reflejo delineadas con líquido de enmascarar. Ver página 11. Paso 2. Como voy a usar mis pinturas acrílicas diluidas como acuarelas, empiezo aplicando primero el color más claro. En este caso aplico una ligera aguada de siena natural. Con un pincel plano grande diluyo la pintura con agua y la aplico con pinceladas rápidas y húmedas. Uso el broche del pincel para trabajar alrededor del dibujo, pero no me preocupa demasiado mantenerme dentro de las líneas. Siempre puedo ajustar los contornos más adelante si son demasiado difíciles de manejar. En definitiva, quiero lograr una sensación suelta y libre. A continuación, aplico púrpura de dioxazina diluido a los pétalos del iris de la misma manera, variando la intensidad del color para añadir una sensación de dimensión. Paso 3. Continúo aplicando la pintura en capas finas, dándole a estas etapas iniciales una sensación de acuarela. Agrego verde savia, agrego verde savia al fondo, con pinceladas sueltas sin preocuparme por los detalles ni por los bordes perfectos. En este punto la pintura se ve un poco desordenada, pero lo creas o no, lo más difícil ya está hecho. Ahora que los colores básicos están establecidos, puedo dar vida al iris con capas de pintura más gruesas y ricas. Paso 4.
Utilizo el borde de un pincel plano mediano de pelo de Marta para definir los bordes de la flor y el tallo, añadiendo gel acrílico a la pintura para darle opacidad. Aclaro las luces y sombras de los pétalos aplicando varios tonos de violeta de dioxazina, diluyendo la pintura con medio brillante para las zonas más claras. Para el tallo mezclo verde savia con siena natural y un poco de gris de paint. En esta etapa mis pinceladas son más refinadas y deliberadas, pero tengo cuidado de no trabajar demasiado en ninguna zona. Luego aplico violeta de dioxazina a los pétalos. Paso 5. Ahora añado los colores oscuros del fondo, ver el detalle a continuación y luego los reflejos, aplicando colores neutros atenuados con veladuras finas y pinceladas rápidas y difuminadas. En contraste, el detalle y los colores más brillantes de la flor atraerán más atención. Cuando la pintura se seca, retiro la máscara con pegamento de caucho, revelando el lienzo blanco revelando el lienzo blanco e intacto. Luego oscurezco el fondo con una veladura de gris de paint y gel acrílico medio y añado una capa fina de magenta medium a la parte superior e inferior de los pétalos. Detalle del fondo. Aplico pinceladas gruesas de púrpura de dioxazina. Aplico pinceladas gruesas de púrpura de dioxazina con verde óxido de cromo, verde savia y amarillo bronce al fondo. Y como se supone que es abstracto y desenfocado, aplico la pintura al azar con pinceladas de diferentes grosores y direcciones. Detalle del pétalo. Mezclo ocre amarillo con amarillo cadmio claro y aplico un trazo en el interior de los pétalos de la flor, siguiendo la curvatura de su forma. Luego cargo un pincel pequeño con rojo cadmio claro y trazo desde el centro de la hoja hacia la base, levantando gradualmente el pincel. Paso 6. A continuación, añado calidez y armonizo la composición aplicando una capa ftalocianina, de verde ftalocianina sobre el fondo. Después de que se seque, aplico reflejos al fondo con amarillo cadmio claro y siena natural. También ilumino los colores del tallo con estos mismos tres colores. Aplico amarillo y rojo al interior de los pétalos, ver detalles del pétalo ver detalles del pétalo. Y resalto el tallo con una mezcla de ocre amarillo y blanco. En este punto me alejo y observo la pintura en general para evitar trabajar demasiado los detalles. Cuando estoy satisfecho dejo el pincel y celebro mi logro. Pintando reflejos.
Incorporar una masa de agua a tu composición añadirá dramatismo e interés. El agua refleja los tonos y las formas que la rodean, llenándola de color y formas dinámicas. Y el estado del agua contribuye en gran medida a la energía y el ambiente de una pintura, los reflejos suaves, los ref y el ambiente. Y el estado del agua contribuye en gran medida a la energía y el ambiente de una pintura. Los reflejos suaves, como el cristal, pintados con pinceladas fluidas, transmiten una sensación de calma y tranquilidad, mientras que los reflejos agitados, pintados con pinceladas cortas y bordes difuminados, comunican conmoción y actividad. En esta pintura elegí representar los reflejos entre los extremos equilibrados. Elegí representar los reflejos entre los extremos, equilibrando la serenidad y la soledad de un barco solitario con el suave y rítmico ondular del agua. Paleta de colores: azul brillante, amarillo bronce, siena tostada, rojo cadmio claro, púrpura dioxazina, azul violeta claro, rosa retrato claro, amarillo nápoles, gris paint, verde talo, siena natural, verde savia, blanco titanio y ocre amarillo. Uso de la licencia artística. La licencia artística permite tomarse libertades con el tema y alterar la composición o el esquema de color de una pintura. Como la idea de capturar la soledad de un bote en medio de un lago tranquilo me resultaba atractiva, usé mi licencia artística para eliminar el bote distante de la izquierda. Paso uno. Primero dibujo la escena del barco en el lienzo con un marcador permanente. A diferencia del lápiz, un marcador resistente al agua se verá a través de las primeras capas de pintura, lo que facilita seguir la composición en las etapas iniciales. Limito el dibujo a sus formas. Limito el dibujo a sus formas básicas, ya que pintaré los detalles más tarde. Cuando el dibujo está completo, aplico algo de color para establecer los valores más oscuros. Con un pincel plano grande, aplico capas finas de púrpura dioxazina, verde savia y siena tostada. Luego, simulo los reflejos en el agua con pinceladas verticales, colocando los valores más oscuros dentro de los reflejos del follaje e inmediatamente debajo del barco. Paso 2. Ahora añado capas de color más vibrantes al lienzo. Para el cielo uso una mezcla de azul violeta claro y gris de paint, añadiendo azul brillante a la mezcla para pintar el agua. Luego bloqueo la línea de la costa y los bordes. Aló, aló. Sí, ya ahora, ya. Paso 2. Ahora añado capas de color más vibrantes al lienzo. Para el cielo uso una mezcla de azul violeta claro y gris de paint, añadiendo azul brillante a la mezcla para pintar el agua. Luego bloqueo la línea, luego bloqueo la línea de la costa y los bordes del barco con una mezcla de siena natural y rojo cadmio.
Para construir los valores medios, añado medio de veladura acrílica a la pintura, manteniéndola fina y transparente para poder trabajar lenta y deliberadamente. Paso 3. A continuación, completo el cielo aplicando una mezcla de azul violeta claro, amarillo bronce y un poco de gris de paint. Cargo el pincel con pintura espesa y aplico pinceladas opacas sobre el cielo. Mientras pinto, mientras pinto, varío los valores de color de todo el cielo para añadir profundidad. Luego añado otra capa de color al agua, dejando que se vean las zonas oscuras iniciales de los reflejos. También aplico pinceladas ligeras de color de agua sobre los bordes del reflejo y en el interior para indicar sutiles ondulaciones en el agua. Paso 4. Como trabajo de oscuro a claro, empiezo a construir capas más gruesas y ricas de tonos oscuros en los árboles, rocas, reflejos y el barco con mezclas de verde savia, siena tostada y gris de paint. Usando un pincel plano mediano de pelo de Marta, represento la forma de las rocas de la derecha con una sola pincelada y una mezcla de siena tostada y siena natural. También uso este pincel para pintar los bordes del barco con siena tostada, más color carne para las zonas más claras, y para aplicar pincel seco a algunos reflejos en el agua con violeta de dioxazina y gris de paint. Esto les da una apariencia irregular y borrosa. Ver detalles en la página 23. Ver también la página 9 para obtener más información sobre la técnica del pincel seco. Paso 5. Ahora aplico pintura para el follaje y los árboles del fondo. Ver detalle en la página 15. También añado reflejos a la playa y la arena con una mezcla de amarillo nápoles, rosa retrato claro y blanco titanio. Luego añado más blanco a esta mezcla para pintar el casco del barco, suavizando las sombras con azul violeta claro. Aplico reflejos a las rocas con siena natural y reflejos a los reflejos del agua con mezclas de azul violeta claro, violeta dioxazina y blanco. También añado un ribete rojo al barco y y marco la boya con rojo cadmio claro. Detalle de reflejo. Creo movimiento en el agua difuminando los bordes de los reflejos. Lo hago rompiendo el contorno del reflejo del barco con trazos horizontales cortos y entrecortados. Cuanto más agitado esté el agua, más fragmentados aparecen los reflejos. Detalle del follaje. Para crear un follaje convincente, utilizo mezclas de rojo cadmio claro, ocre amarillo y verde ftalo. Trabajo de oscuro a claro aplicando varias capas de pinceladas
de toque, ver página 9. Para que estos arbustos y árboles parezcan distantes, mantengo mis pinceladas sueltas y omito los detalles. Paso 6. Agrego algunos brillos más al fondo para crear contraste y aplico una veladura transparente más de azul violeta claro al agua para unificar los colores ya aplicados al lienzo. Luego resalto los brillos del barco con una mezcla de amarillo nápoles y blanco titanio. Con el borde fino de un pincel plano agrego mezclas de púrpura de dioxazina, azul violeta claro, color carne y gris de paint a los reflejos con pinceladas horizontales. También uso el borde del pincel para dibujar la línea hacia la boya con una mezcla de púrpura de dioxazina y azul cerúleo. Para completar la pintura, resalto el borde superior de la cuerda y la boya con la mezcla utilizada para los brillos del barco. Esmaltado para crear calidez y textura. Una de las características más interesantes de la pintura acrílica es que se puede aplicar en veladuras de secado rápido, al igual que con la acuarela. Estas finas capas de pintura son perfectas para acumular colores en áreas grandes, como paredes texturizadas o cuerpos de agua ondulados. La superficie granulada del lienzo o la tabla captura el color de la veladura para dar a las áreas una sutil variación y textura, evitando que parezcan planas y bidimensionales. Además, el esmaltado te da mucho control sobre el tono del color. Puedes alterar la temperatura o el matiz del color lenta y deliberadamente en lugar de cubrir inmediatamente el área con mezclas espesas y monocromáticas de pintura. En esta pintura comienzo con rosas y morados fríos. Luego transformo el porche en una escena rica y luminosa usando varias capas de veladuras cálidas. El resultado es una pintura llena de textura y moteada de color. Paleta de colores. Siena tostada, rojo cadmio claro, amarillo cadmio claro, azul cerúleo, magenta intenso, violeta dioxazina, verde esmeralda, azul violeta claro, amarillo nápoles, gris paint, verde ftalo, siena natural y blanco titanio. Paso 1. Usando una foto como referencia, creo mi boceto delineando las formas más importantes en mi lienzo con un marcador permanente. Como voy a unificar la pintura con varias capas de veladuras, decido que no es necesario un subpintado sólido. Paso 2. Sumerjo un pincel plano mediano de pelo de Marta en medio acrílico para veladuras y lo cargo con pintura diluida con agua. Utilizo violeta dioxazina, siena tostada, siena natural, magenta intenso y azul violeta claro para rellenar cada forma con color. A medida que trabajo, mezclo los tonos de pintura entre sí para obtener bordes suaves. Paso 3.
El acrílico se seca rápidamente, así que no tengo que esperar mucho antes de poder empezar a aplicar veladuras. Agrego otra capa de magenta intenso a las paredes, un poco de siena natural a la maceta y una mezcla de siena tostada y gris de paint a la escalera y la ventana. Con cada capa sucesiva resalto más detalles e intensifico el color. Paso 4. Ahora realizo las sombras continuando con veladuras de pintura más espesas. Me concentro en usar tonos de té. Me concentro en usar tonos tierra más cálidos para contrastar con los tonos más fríos de púrpura. Oscurezco y añado un poco de definición a la puerta agregando sombras con una veladura cálida e intensa de siena tostada. Hago lo mismo para la parte inferior de los escalones y el lado izquierdo de la pared. Paso 5. Para armonizar la composición, añado una fina veladura de siena natural mezclada con rojo cadmio claro a la pared de la derecha. Mezclo el color con la capa subyacente, variando la dimensión de las pinceladas para darle interés y textura. Luego aclaro la barandilla y la base de la pared con una mezcla de azul violeta claro y siena natural. También uso esta mezcla para aplicar la técnica de pincel seco en la parte superior de las escaleras y para delinear los detalles. A continuación, añado color a las flores usando varias mezclas de verde ftalo, verde esmeralda, rojo cadmio claro y amarillo nápoles. Luego empiezo a definir el follaje de la izquierda con el lado plano del pincel. Paso 6. Con una mezcla de cadmio rojo claro y siena natural, aplico una veladura en la parte superior de la pared derecha, difuminando hacia abajo en una mezcla más oscura de púrpura de dioxazina, azul violeta claro y magenta intenso. A continuación, mezclo algunas variaciones de verdes y azules para el follaje a lo largo del lado izquierdo y lo aplico con toques rápidos. Creo varias mezclas para pintar las flores utilizando proporciones variadas de rojo claro de cadmio, magenta y amarillo nápoles. Luego aplico una capa de luces a las paredes y la barandilla con amarillo nápoles, utilizando pintura. Luego aplico una capa de luces a las paredes y la barandilla con amarillo nápoles, utilizando pintura más espesa y añadiendo algunas áreas de pincel seco para crear una sensación ligera e impresionista. Paso 7. En esta etapa aplico las capas más gruesas de pintura y los adornos finales. Perfecciono los detalles de la puerta, perfecciono los detalles de la puerta, la ventana y la maceta y añado un esmalte púrpura de dioxazina en la esquina superior izquierda para atenuar el área y que no compita con el foco visual de las flores. Luego añado los reflejos más brillantes en las flores con una mezcla de blanco, amarillo cadmio claro y amarillo nápoles. Unas pocas pinceladas aleatorias de color completan la composición y luego nombro mi obra terminada por fin en casa. Trabajando con lavados translúcidos. Trabajando con lavados translúcidos. Las propiedades transparentes de la pintura acrílica diluida
Son perfectas para representar sujetos delicados y a la vez coloridos, como las superficies claras y reflectantes del vidrio y las frágiles y suaves curvas de los pétalos de las flores. Al igual que con la acuarela, puedes aclarar el valor de un lavado acrílico agregando más agua al pigmento, lo que a su vez permite que se vea más del soporte blanco a través del color. Esto le da a la pintura una cualidad luminosa. También puedes usar lavados acrílicos para construir un color intenso, capa por capa. Debido a que el acrílico es resistente al agua cuando está seco, puedes aplicar nuevos lavados sobre los anteriores sin levantar ni cambiar el pigmento inicial. Como resultado, puedes lograr la calidad etérea de la acuarela con un mayor grado de control sobre tus lavados, como lo he logrado en esta pintura llena de luz de un jarrón de rosas. Paleta de colores: siena tostada, amarillo cadmio claro, violeta dioxazina, verde esmeralda, rojo indio, azul violeta claro, gris de paint, verde ftalo, siena natural y blanco titanio. Paso uno. Como solo pintaré con pinturas acrílicas diluidas, elijo una hoja de papel de acuarela de 140 libras. Usando una fotografía como referencia, dibujo la escena ligeramente con lápiz para que no se vea a través de las últimas capas de pintura. Tengo cuidado de delinear las formas y detalles más importantes como los brillos y las curvas dentro de los pétalos. Paso 2. Decido dejar algunas áreas resaltadas sin pintura para que el blanco del papel sirva como luces. Sujeto el papel por todos los lados a un tablero del dibujo con cinta adhesiva y aplico enmascaramiento líquido sobre todas las futuras luces. Entonces puedo pintar libremente sabiendo que la cinta adhesiva está salvando los blancos. Paso 3. Para mantener el aspecto de la acuarela, uso solo agua para que la pintura fluya y construyo capas transparentes de claro a oscuro. Comienzo aplicando una fina capa de color a las rosas con un pincel plano mediano de pelo de Marta cargado con amarillo cadmio claro. Después de enjuagar el pincel, aplico una capa de azul violeta claro al mantel. Aplico una capa de azul violeta claro al mantel, al jarrón y a la parte inferior derecha del fondo. Paso 4. A continuación, pinto las áreas de color púrpura oscuro en las flores y el jarrón con violeta de diox- dioxazina y azul violeta claro. A continuación, pinto las áreas de color púrpura oscuro en las flores y el jarrón con violeta de dioxazina y azul violeta claro. Usando una fina capa de siena natural y siena tostada, defino las formas del marco de la ventana y la caja de música. Para añadir profundidad, aplico otra capa de color en las áreas de sombra del mantel y las rosas con siena natural diluida con agua. Paso 5. Ahora introduzco el verde en la pintura. Utilizo verde ftalo puro para los tallos,
Luego mezclo un poco de siena natural y amarillo cadmio claro con verde esmeralda para las hojas y los reflejos en los tallos. En este punto, cada color que añado aporta una mayor sensación de profundidad y dimensión a la pintura. Paso 6. Dado que el foco de esta pintura son los objetos en primer plano, no me preocupo demasiado por los detalles del fondo. Aplico dioxazina púrpura en la parte superior del fondo. Luego bajo, luego bajo a una mezcla de verde esmeralda y verde ftalo con un toque de dioxazina púrpura y blanco, atenuando los colores con un poco de gris de paint. Mantengo la pintura suelta y transparente para un efecto más suave y logro una apariencia de acuarela al mez- y logro una apariencia de acuarela al mezclar los colores mientras aún están húmedos. Una vez establecidas las áreas de color más grandes, dejo que la pintura se seque y luego retiro la máscara de las luces. Luces con pegamento de caucho. Dejo que la pintura se seque y luego retiro la máscara de las luces con pegamento de caucho. También puedes usar una goma de borrar maleable o tu dedo. Paso 7. Relleno las zonas más oscuras de los tallos con un pincel plano pequeño de pelo de Marta, cargado con una mezcla más espesa de gris de paint y verde ftalo, aplicando pincel seco en los bordes de las pinceladas para lograr un efecto suave y ligero. A continuación oscurezco el marco de la ventana con una capa de siena tostada y añado contraste a la caja de música y los capullos de rosa con rojo indio. Continúo oscureciendo y definiendo algunos de los bordes de los pétalos con el lateral del pincel y acentúo algunos de los brillos con una mezcla de amarillo cadmio claro y blanco. Luego añado algunas capas transparentes de color para profundizar las sombras, como una veladura de violeta dioxazina y azul violeta claro sobre la esquina inferior izquierda. Finalmente retiro la cinta Finalmente retiro la cinta adhesiva del tablero y el papel para ver los resultados.